Última hora en COPE. Estar informado. El Tribunal Constitucional empieza una nueva etapa este lunes cuando tomen posesión de sus cargos los 4 nuevos magistrados. Lo más relevante del acto va a ser que desde este lunes el tribunal tiene mayoría progresista y van a tener que decidir sobre asuntos cruciales como por ejemplo la ley del aborto o la eutanasia. El siguiente paso tras la toma de posesión va a ser quién presidirá ese tribunal y para eso hay 2 nombres: Cándido Conde Pumpido, que es el candidato que quiere Moncloa, y María Luisa Balaguer. Patricia Rossetti. Tras la toma de posesión, la cuestión será quién presidirá el Constitucional. La norma no escrita establece que el presidente sea un magistrado al que le quede un tercio de mandato. Y esos nombres son los de Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. Todo apuntaba y todo apunta hacia Pumpido, pero Balaguer se mueve y más desde el nombramiento de María Luisa Segoviano en lugar del magistrado Vandrés, considerado gubernamental. Las reuniones entre los progresistas se suceden para consensuar el nombre. Los conservadores, que son 4, se decantan por Balaguer y aunque la mayoría de los progresistas estarían al lado de Pumpido, hay que esperar al voto de Segoviano. Fuentes del TC hacen hincapié en que, a diferencia de Pumpido, Balaguer no tiene experiencia judicial, algo necesario. Es catedrática de Derecho Constitucional. Otra norma no escrita es que si el presidente es progresista del grupo mayoritario, la vicepresidencia se deje en manos del grupo minoritario, algo que no ha ocurrido siempre. Lo que continúa atascado es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lleva más de 4 años en funciones y ese atasco afecta al funcionamiento diario de nuestros juzgados. Mientras tanto, PSOE y PP continúan sin llegar a un acuerdo para renovar ese órgano de gobierno de los jueces. Los populares proponen que sean precisamente los jueces quienes elijan a los propios jueces, pero los socialistas de momento se oponen a ese cambio legal. Aunque lo cierto es que cuando el poder ha estado en las manos contrarias ha pasado lo mismo, pero a la inversa. Aún así seguimos igual en cuanto a algo judicial y en cuanto al nivel de críticas. Escucha lo que ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Es un patrón absolutamente repetido. Cuando el Partido Popular está en la oposición, se niega a cumplir con sus obligaciones constitucionales y sus obligaciones legales y se niega a renovar en plazo, en tiempo, el órgano de gobierno de los jueces. Eso para mí es politizarla. La cita en el Constitucional tendrá lugar este lunes, pero lo cierto es que la semana tiene varias citas importantes. La primera de ellas a las 9 de la mañana en Herrera en COPE, cuando Carlos Herrera entreviste hoy al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy también empiezan los exámenes de los universitarios, tramo importante del año donde muchos jóvenes se juegan su futuro. Por otro lado, hoy y mañana se reúne la conferencia de embajadores. Se ven las caras los representantes que tiene España por el mundo en Madrid. Lo van a hacer. Y además, el miércoles y el jueves se celebran las primarias en Ciudadanos. Los afiliados van a votar al nuevo líder. Ya sabes que se decide entre Edmundo Val o Inés Arrimadas. Y a lo largo del fin de semana se decidirá qué rumbo debe seguir el partido a partir de ahora. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. De esta forma empieza un 2023 en el que vamos a estar muy pendientes de la economía. Por un lado, los precios de la energía. Hoy la electricidad sube su precio hasta los 85,23 €. El gas sube un par de euros hasta los 64,55 €. Y ojo con los carburantes. Ya no tenemos descuentos en el surtidor y eso se empieza a notar. La gasolina está de media a 1,62 y el diésel a 1,68. Otro dato importante del que están pendientes casi 4 millones de hogares, el del Euribor. Ya ha superado el 3% y eso significa que se va a encarecer una hipoteca media variable en unos 300 € al mes cuando toque revisarla. Y va a seguir subiendo. Pedro Serrano es profesor de Economía de la Universidad Carlos III. Que el Euribor a 12 meses suba claramente durante el año 2023, como consecuencia de los aumentos de tipos que ya se han producido y los que se prevén para este año. Por tanto, en mi opinión, existe una probabilidad elevada de que el Euribor a 12 meses crezca este año hasta un 1% adicional, situándose en torno al 4,3-4,5%. Y fuera de nuestras fronteras seguimos muy pendientes de todo lo relacionado con la guerra de Ucrania. El ejército ruso asegura haber matado a 600 nuevos militares, aunque Kiev no lo ha confirmado de momento. De hacerlo, sería la acción bélica más mortífera desde que empezó la guerra. Por otro lado, según el alcalde de Jersón, esta madrugada Rusia habría realizado un nuevo bombardeo sobre la ciudad, en este caso con munición incendiaria prohibida por la Convención de Ginebra. De momento, no se han reportado víctimas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Esos son los canales de comunicación por los que puedes entrar en contacto con nosotros. Bueno, sabiendo ya lo que pasa en España y en el mundo, durante la próxima hora de programa estamos dispuestos a responder a esas preguntas que a veces nos hacemos en el día a día. Podríamos decir algo que forma parte como casi de la tradición o de la costumbre. Los que están solteros duermen solos y los emparejados duermen acompañados. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Es mejor dormir solo o compartir cama? Quiero saludar a la doctora Ribel Wicks, es experta en neurofisiología clínica, miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Doctora Wicks, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Oiga, primera cuestión, ¿cuál es la mejor opción? Ojo que hablamos de salud, ¿dormir solo o dormir acompañado? Pues depende. Hay evidencia científica que dice que, que el dormir acompañado genera una sensación de bienestar que favorece el sueño y el sueño de buena calidad. Eso nos genera como una sensación de protección y favorece la liberación de las hormonas que nos generan felicidad, de las endorfinas, favorecen la liberación de oxitocina y disminuyen los niveles de las hormonas que favorecen el estrés. Entonces, hay estudios que dicen que es mejor dormir acompañados, pero hay otros, depende del compañero de cama también, porque si la persona de al lado ronca o hace ruidos o te toca o te genera calor, pues eso favorece la fragmentación del sueño y entonces en ese caso sería mejor dormir solo. Correcto, por tanto hablamos de que es mejor dormir acompañado y en todo caso, claro, también depende de la calidad del acompañante o la acompañante. Oye, ¿qué beneficios de la calidad me refiero respecto de que haga ruidos, de que genere más calor? Me refiero a eso. ¿Qué beneficios aporta a nuestra salud física, incluso psicológica, compartir cama? Bueno, el compartir cama nos va a generar una sensación de protección, de relajación, que va a favorecer la conciliación del sueño y va a favorecer que ese sueño sea de mejor calidad. Bueno, dicho todo esto, Carmen, seguro que tienes alguna curiosidad. Sí, yo le quiero preguntar a la doctora Wicks con algo que tiene que ver con las hormonas. ¿Qué es la hormona del estrés y qué tiene que ver esto con el sueño? Bueno, el cortisol es la hormona del estrés y es la que hace que nos despertemos. Cuando estamos muy ansiosos y muy estresados tenemos el cortisol alto y ese aumento de cortisol hace que el sueño se fragmente, hace que nos despertemos durante la noche y que en general el sueño sea de peor calidad. Tiene que aumentar el cortisol para que nos despertemos y si estamos estresados tenemos el cortisol alto y tenemos un sueño fragmentado. Y la hormona del amor es la oxitocina, que se produce con las relaciones de pareja y también durante el parto. La relación madre-hijo también produce hormona oxitocina que genera un vínculo. Entonces, el estar acompañados con pareja o con mi hijo va a generar aumento de oxitocina y ese aumento de oxitocina va a favorecer el sueño, va a favorecer que el sueño sea de mejor calidad. Fíjate que una de las cosas que yo estoy aprendiendo oyendo las respuestas de estos porqués, no de este programa, sino de otro montón de programas, ojo con el cortisol. Algún día deberíamos dedicarle algún tiempo a hablar del cortisol, que no parece que sea un elemento muy amigable. A la doctora, claro, antes ponía el ejemplo, si una persona ronca, pues claro, a su acompañante eso no le va a sentar demasiado bien en el sueño. Más de un oyente se habrá sentido identificado. Yo le quiero preguntar a la doctora en este caso, ¿en qué casos es más saludable dormir solo que acompañado? Bueno, si tenemos problemas de sueño, si tenemos insomnio, o si tu pareja ronca, o si las personas con insomnio les molesta cualquier ruido, porque su cerebro es incapaz de inhibir los estímulos auditivos irrelevantes. Una persona normal no oiría el ruido de su pareja y las personas con insomnio pues lo oirían porque ese cerebro es incapaz de inhibir esos ruidos. Entonces en esos casos es mejor dormir solo. También que la otra persona si te toca va a favorecer los despertares y la fragmentación del sueño
y también si te da calor, eso también favorece los despertares y la fragmentación del sueño. Entonces, si tenemos problemas de sueño, si tenemos insomnio, es mejor dormir solo. Correcto. Doctora Wicks, gracias por atenderme. Ya sabemos un poquito más. Sobre todo, podemos afirmar que, salvo que sea un tostón el que tengas o la que tengas al lado, dormir acompañado es mucho más saludable. Doctora, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Y del centro de nuestra cama vamos al centro de nuestra galaxia. Allí habita un agujero negro supermasivo. Se llama Sagitario A estrella. Está a unos 27.000 años luz de la Tierra. Es 4 millones de veces más grande que el Sol. Y su gravedad es tan fuerte que puede atraer los cuerpos que están cerca suya y absorberlos completamente. El diámetro de este agujero negro es de 60 millones de kilómetros. Esto equivale a la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Bueno, queremos saber esta noche, ¿qué pasaría si este gigantesco agujero desapareciera? Me atiende un investigador científico del Instituto de Astrofísica de Canarias, el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Es nuestro buen amigo Héctor Soca. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Cuál es el origen de este agujero negro? ¿Cuánto tiempo lleva en el centro de la galaxia? Bueno, pues esa es una buena pregunta para la que no tenemos todavía una respuesta muy clara, ¿no? Los agujeros negros, el mecanismo que conocemos, digamos, seguro, o todo lo seguro que se pueden conocer estas cosas de formación de agujeros negros, son los que se producen cuando muere una estrella muy masiva. Entonces, para estos tan grandes no sabemos si son debidos a que se juntan, se acumulan un gran número de estos agujeros negros de tamaño estelar, que se van juntando, se van fusionando hasta dar lugar a estos tan enormes, o si hay algún otro tipo de mecanismo más exótico, como algunos que se han propuesto, pero que eso no lo tenemos todavía tan claro. Este agujero negro lleva ahí prácticamente desde los orígenes de la vida de la galaxia, hace 10.000 millones de años, y bueno, y es común que las galaxias en su infancia, digamos, desarrollen estos agujeros negros en su zona central, que está muy poblada, hay muchísimas estrellas allí, y es normal que se vayan formando estos agujeros negros estelares y se vayan juntando. Por ejemplo, esa podría ser una posibilidad. Correcto, estamos hablando de un agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, que se le ha llamado Sagitario A estrella, y para que te hagas una idea, el diámetro de este agujero negro es de 60 millones de kilómetros. Héctor, ¿cómo se comporta este agujero negro? ¿Se mueve o siempre está en el mismo sitio? Bueno, se mueve un poco orbitando alrededor del centro de la galaxia, ¿no? Porque una imagen que a lo mejor tenemos en mente, o que mucha gente puede tener en mente, y es una imagen equivocada, y me gustaría aclararla, es la idea de que la galaxia es una espiral y es como un sumidero de material que está, digamos, que cayendo al agujero negro, y eso no es realmente así. Todo lo que está en la galaxia, las estrellas, como el Sol y el sistema solar, está dando vueltas en órbitas más o menos circulares alrededor del centro. Esa forma espiral no es el camino que va siguiendo la materia, es una forma aparente, no es real. Y el agujero negro digamos que es pequeño, no es lo que domina la galaxia. El agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia tiene como 4 millones de veces la masa del Sol, pero es que la galaxia tiene 200.000 millones de veces la masa del Sol. O sea que todo en la galaxia, incluido ese agujero negro, está orbitando en torno al centro de la galaxia. Es la gravedad colectiva de todos esos cientos de miles de millones de estrellas lo que genera todo el movimiento y toda la dinámica de la galaxia. No es que la galaxia esté orbitando alrededor del agujero negro, que a lo mejor tenemos un poco esa idea en mente y convendría desterrarla porque es una idea equivocada. Correcto. Bueno, decíamos también que la gravedad de este agujero negro es tan fuerte, es decir, la capacidad de absorción que tiene, que puede atraer los cuerpos que están cerca suya y absorberlos completamente. Dicho esto,
también hemos comentado que la Tierra está a 27.000 años luz de este agujero negro. ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? En todo caso, ¿cuáles son los cuerpos más cercanos a este agujero negro que hemos llamado Sagitario A estrella? Bueno, estamos bastante lejos. Hay alrededor de esta estrella, de este agujero negro, hay algunas estrellas, pero no muchas, algunas decenas, menos de 100 estrellas que están cerca y están orbitando alrededor de este agujero negro. Están en una órbita estable, ahí dando vueltas alrededor del agujero negro. Y realmente, digamos que todo el material que había por allí cerca ya se lo tragó al principio de la vida de la galaxia, y ahora mismo pues tiene un espacio bastante vacío alrededor, salvo por estas estrellas y alguna otra nubecilla que hay por ahí dando vueltas, ¿no? Estamos cerca, pues bueno, para hacernos una idea, como dices, es verdad, son 27.000 años luz que estamos de distancia. Por poner una referencia, si fueran 3 metros, imaginamos que lo escalamos todo más pequeño y que estamos a 3 metros de ese agujero negro en el centro de nuestra galaxia, pues pensemos que el radio de influencia del agujero negro, que es decir, la zona en la que la gravedad del agujero negro es más fuerte que la del resto de la galaxia, la zona en la que domina la gravedad del agujero negro, mediría 1 milímetro en esa escala. O sea que si nosotros estamos a 3 metros del agujero negro, la zona de influencia del agujero negro es 1 milímetro. O sea que desde ese punto de vista podemos decir que estamos bastante lejos. Héctor, aguanta un momento porque, Yolanda, tú quieres hacer una pregunta, en fin, de estas que seguramente nos despiertan una cierta curiosidad a la vez que una cierta alarma, ¿no? Sí, yo soy incapaz de imaginar la gran magnitud de este agujero y claro, me temo lo peor, Adolfo, porque me estoy preguntando y le quiero preguntar a Héctor, ¿qué pasaría si este gran agujero negro supermasivo desapareciera? Es decir, ¿cómo afectaría su desaparición a las estrellas y a los cuerpos que están más cerca? Bueno, pues esto es un poco lo que decía al principio, ¿no? Que tenemos que tener la idea de que la influencia del agujero negro en la galaxia se limita a su entorno más cercano. Esta esfera de influencia del agujero negro son unos 10 años luz a su alrededor. Entonces, solamente tendría efecto, si desapareciera, solo tendría efecto en esos 10 años luz a su alrededor, que serían, bueno, pues estas 100 estrellas que hay por ahí orbitando. Si de repente desapareciera ese agujero negro, perderían el anclaje, lo que las tiene ahí sujetas, y saldrían disparadas en cualquier dirección, pero estaría limitado a esas 100 estrellas, ¿no? Más allá de ahí, pues la galaxia ni se enteraría, porque, insisto, la galaxia es mucho más grande, mucho más masiva y mucho más dominante dinámicamente que ese agujero negro. Bueno, poquito a poco, despacito, iremos cada semana conociendo cosas que tienen que ver con el espacio y nos ayudarán a comprender un poco más lo majestuoso y sobre todo lo pequeños que somos nosotros. Héctor Soca, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Un placer. Buenas noches, Adolfo. Oh, baby, you got what I need, yeah. But you say I'm just a friend, or you say I'm just a friend. Oh, baby, you got what I need, yeah. But you say I'm just a friend. I guess we'll never be more than friends. Sobre el aullido de los perros, hay muchas creencias populares. Como que si el perro aúlla es que ha muerto alguien cercano a la familia y nos está avisando. O que va a suceder algo desagradable, una desgracia, y además va a ocurrir en breve. Pero a ver, Mónica, ¿por qué aúllan los perros? Bueno, esa es la pregunta que queremos resolver ahora, porque mi madre, Adolfo, cada vez que aúlla a mi perro, dice literalmente, ay, hija, qué miedo, algo gordo va a pasar. Y es que no, ella cree que mi perro tiene una bola de cristal y que lo va a conseguir saber. Y ya le he explicado, por activa y por pasiva, que es porque de lejos está sonando una sirena, que es lo que a él le pone así como muy inquieto. Así que he decidido llamar a un experto a ver si su explicación la convence. Vamos con el experto. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Querido Adrián, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches. Vamos a ver, en primer lugar, aclaremos que los perros proceden directamente del lobo, así que no debería extrañarnos que aúllen. En todo caso, ¿por qué aúllan los perros? ¿Qué quieren decir con sus aullidos? Pues bueno, como tú bien dices, no debería extrañarnos que aúllen porque es una de las características que más reflejan que el perro viene del lobo. El tema de que aúllen al final no deja de ser una forma de comunicarse. Hay un montón de motivos. Los más comunes, así que se nos pueden venir a la cabeza, pues es el típico perro que está solo, que está aullando, mostrando esa soledad,
que en la naturaleza pues nos imaginamos el típico lobo encima de una colina. En la realidad pues puede ser el perro que se acaba de quedar solo porque su dueño se ha ido a trabajar y está aullando en la puerta. Los aullidos, según cómo los mezclen, también nos pueden avisar de otras cosas. Por ejemplo, cuando a un perro le duele algo mucho, muchas veces nos mezclan ese lloriqueo con algún aullido que otro. Y luego, además, a la hora de comunicarse entre sí, pues en función de la tonalidad, por así decirlo, del aullido, pues pueden estar diciendo que se sienten bien o que se sienten mal, o pueden expresar diversas cosas. Por eso decimos que al final es una forma comunicativa y que es totalmente normal, igual que el ladrido. Adrián, ¿todos los perros de todas las razas aúllan o se da más en unas razas que en otras, o simplemente en unos individuos que en otros? Pues mira, realmente yo te diría que todas las razas aúllan. Tampoco me quiero pisar mucho los dedos, pero todos los perros que tengo aúllan. Tengo 18 diferentes y no por las mismas razones, pero sí que aúllan todos. Ahora, tengo un husky que lo escuchamos aullar por 20 veces más que al resto. Entonces sí que hay razas que son más predispuestas a comunicarse de esta forma. El perro lobo checoslovaco, el lobito reño, algún pastor alemán que otro, algún cocker, los beagle. Hay diversas razas que, bueno, y todo el abanico de esquimales nórdicos, aparte del husky, pues el Alaska Malamute y demás. Hay muchos perros que sí que lo expresan más, pero no todos en particular. Por ejemplo, un chihuahua o un yorkshire son perros que si escuchas aullando una sirena, pues te extraña. Hay otros perros que es totalmente normal. Creo que no conozco ningún perro lobo checoslovaco que no aulle cuando pasa una sirena en una ambulancia, por ponerte un ejemplo. A ver, Mónica, ¿alguna situación, tú que además tienes un perro, alguna situación que nos pueda ayudar a entender la cuestión de esta noche? Sí, el mío, por ejemplo, a lo que le estimula son las ambulancias. Ni la policía ni los bomberos, es la ambulancia. La ambulancia. Sí. ¿Qué debo hacer, Adrián, cuando se queda traspuesto aullando? ¿Lo interrumpo, lo dejo, lo acaricio? ¿Qué hago? Pues mira, realmente, como es algo que pasa de forma casual, porque entiendo que a no ser que vivas al lado de un hospital, que en ese caso sí que te interesa apaciguar ese aullido, pero si es algo que pasa puntualmente, pues yo lo dejaría, lo disfrutaría cuando lo hiciera. No la acariciaría ni le diría muy bien ni nada de eso, para tampoco potenciárselo, pero tampoco se lo quitaría. Ya si habláramos de eso, de alguien que vive cerca, si tú vivieras cerca de un hospital, pues en ese caso sí que te interesaría trabajarlo, y lo trabajaríamos como un ladrido, al final haciéndole ver que cada vez que aulla, pues nosotros nos vamos, por ejemplo, o le desviamos la atención. No, como es al final, pues no huye. Claro, como es puntual, entonces lo dejo y, como tú dices, disfruto de ese momento porque es un espectáculo. Adrián, ¿el aullido de un perro que se siente solo es exactamente igual que el aullido del perro que, no sé, que siente miedo? ¿Es el mismo tono, el mismo volumen para expresar distintas cosas? La verdad que son diferentes. Cuando aullan por sentirse solo, normalmente el aullido suele ser más prolongado, ¿vale? Y cuando aullan por sentir miedo, digamos que son pequeños aullidos de forma más frecuente. En vez de uno tan largo, lo escuchamos no sé cómo hacértelo, no me quiero ponerme yo a aullarte por aquí. ¿Me entendéis, no? Perfectamente, Adrián. Otra pregunta. ¿Por qué el aullido que genera mi perro no anima a los perros vecinos a aullar? No sé, si es una forma de comunicarse, deberían contestarse unos a los otros, ¿no? O yo he visto muchas películas de lobo. Pues mira, realmente, si te paras a pensarlo, cuando un perro ladra, si estás en un vecindario de casas y demás, cuando un perro ladra, lo normal es escuchar a otros muchos perros ladrar, ¿verdad? Entonces, al final no es algo extraño el que se comuniquen. En el caso del aullido, digamos que no todos los perros aullan por lo mismo. Si por ejemplo, mi husky, cuando pasa alguien por fuera, sí que aulla, no se pone a ladrar. Entonces, si por aquí, por la zona, hubiera otros perros de las mismas características, seguramente, si él se pusiera a aullar,
escucharíamos algún aullido de otro perro. En este caso, cuando él se pone a aullar, escuchamos otros perros ladrar, pero que no es ninguna locura, y es verdad que es algo recurrente en las películas. A ver, los que estamos acostumbrados a estar delante de un micrófono, tenemos una cierta capacidad de adaptación, hay cosas que no nos dan vergüenza. Yo te voy a hacer 2 aullidos. Dime el primero respecto del segundo, o el segundo respecto del primero, ¿cuál sería la diferencia, vale? No sé por qué te ríes. Hombre. Porque yo hago los aullidos muy bien, ya verás cómo no hay ningún... A ver lo que me expresa. El primero respecto del segundo o el segundo respecto del primero. Uno sería algo así como ¡au! Ese es uno. Y el otro ¡au, au, au, au! Bueno, pues yo creo que podríamos catalogarlo de muchas formas. Digamos que el más largo lo asociaríamos más con ese que está expresando soledad, y el más corto puede ser con alguno que esté expresando dolor, por ejemplo, o miedo en alguna circunstancia. No sé, ¿quieres repetírmelo a ver si...? Una cosa es estar adaptado al micrófono y otra cosa vivir de aullar, ¿verdad? Nos queda claro pronto que el aullido es una forma de comunicarse. Otra forma de hacerlo es ladrando, y después están los perros que directamente mantienen conversaciones que nadie entiende. ¿Es verdad que los husky son los perros más parlanchines del mundo? Pues sí, es verdad que los huskies son los perros más parlanchines del mundo. Son los perros esquimales en general, sobre todo los huskies, son los que más tipos de vocalizaciones diferentes tienen, porque mezclan gemidos con aullidos, y son perros que normalmente no tienden a ladrar, tienden más a hacer otro tipo de sonidos. Es verdad que habrá algún vecino que nos esté escuchando y diga, pues mi husky ladra que da gusto, pero lo normal no es que sean perros muy ladradores, sino que se expresen de otras muchas formas. Yo al mío, pues si le estoy haciendo rabiar a la hora de jugar, los gemidos y los aullidos y la forma de expresarse es de una forma, o si te estoy comiéndome algo y me está pidiendo, pues es de otra, y te diría que que te podría diferenciar unas 30 o 40 situaciones diferentes en las que se expresa de una forma u otra. Y normalmente no nos paramos a pensarlo porque el perro se comunica y ya está, pero cuando nos paramos a analizarlo y a escucharlo y a ver las diferentes situaciones y vemos la cantidad de vocalizaciones diferentes que tienen, pues yo todavía me impresiono, vaya. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecam. Amigo, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. A esta hora de la madrugada vamos a hablar de 3 asuntos que fueron noticia una semana como la que acabamos de comenzar, pero de hace un año. El objetivo, ya sabes, poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Para ti ha pasado rápido o ha pasado lento? El primer asunto tiene que ver con la radio, con la bendita radio, porque mañana martes se cumplirá un año exacto del regreso de Julia Otero a la radio tras superar un cáncer. Casi se ha completado una vuelta al sol completa, desde que dejé de estar frente a este micrófono de Onda Cero. Parece ayer, pero han pasado muchísimas cosas, algunas incluso buenas. Fíjate, parece que fue ayer, dice Julia. Andrés, fue en febrero de 2021, ¿verdad? Pues sí, en febrero de 2021, cuando la comunicadora anunciaba que estaría un tiempo alejada de los micrófonos debido a un cáncer que le fue diagnosticado. Meses después de ese 2021, en noviembre de ese año, Julia Otero anunciaba que había superado el cáncer, y el 10 de enero de 2022, totalmente recuperada y con las pilas cargadas, volvía a tomar las riendas de su programa. Bueno, pues se cumple un año de la vuelta a los micrófonos, afortunadamente, de Julia Otero. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Vas a hacer un hueco para un apunte político porque esta misma semana, pero de hace un año, el socialista Juan Espadas era presentado oficialmente como el candidato a la presidencia de la Junta sin mucho éxito, no digo la presentación, sino el resultado electoral. Bueno, no te equivocas, Arjona. No hacía ni un mes, por cierto, que Juan Espadas había renunciado a la alcaldía de Sevilla para asumir el reto de desbancar al popular Juanma Moreno. El sábado 15 de enero de 2021, y con el apoyo además del presidente Pedro Sánchez, Juan Espadas presentaba en Granada su candidatura a presidir la Junta de Andalucía. No me resigno a que esta derecha, con la extrema derecha, lleve a Andalucía a la parálisis económica, a los recortes de derechos y a que volvamos a ser irrelevantes en España. No me resigno, no lo vamos a permitir y seremos el dique para conseguir que esto cambie. Esto que has dicho, ¿no? Su presentación con el apoyo de Pedro Sánchez. A lo mejor eso forma parte del destino. Bueno, llega el mes de junio, los andaluces fuimos a votar. El popular Juanma Moreno, con 58 escaños, consigue la mayoría absoluta, algo que no ocurría en Andalucía desde el año 2008, cuando fue conseguida por el socialista Manuel Chávez. Lo cierto es que en los últimos comicios andaluces, Juan Espadas se estrenaba con descalabro al obtener 30 escaños, el peor dato histórico para el PSOE. Bueno, pues el 15 de enero se cumple un año de la presentación de Espadas como candidato. ¿El tiempo ha pasado rápido o lento? Seguramente para él habrá pasado... Eso ya que lo diga él. Terminamos con deporte porque se cumple un año de la celebración de un partido de fútbol que, lejos de ser una auténtica fiesta para los aficionados, se convirtió en un espectáculo lamentable. Y ocurrió, pues, en una provincia cercana donde se hace este programa, Adolfo. Ocurrió en Sevilla, en el Benito Villamarín, durante el derbi Betis-Sevilla. Justo después de que el Betis marcara el gol del empate a 1, un descerebrado, porque no tiene otro nombre, lanzaba una barra de plástico que impactaba en Jordán, jugador del Sevilla. A partir de ahí la confusión se adueñó del espectáculo y así lo contaban los compañeros de tiempo de juego. Sí, debe haber sido la celebración, entiendo. Lo que no sabemos, ese palo donde ha caído y qué ha pasado, pero de momento el partido está parado en el Villamarín tras el gol de Nabil Fekir, el empate a 1 en el marcador. Cuidado, que esto lo ha cambiado, con de Burgos Bengoechea. Sí. Muy enfadado. Estas cosas han cambiado. Si haces el burro, se puede suspender el partido, Bueno, y Paco González lo clavó. Después de unos minutos, el derbi sevillano correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey era suspendido, reanudándose a las 4 de la tarde del día siguiente a puerta cerrada. Bueno, Jordán, el jugador del Sevilla contra el que impactó la barra de plástico, no sufrió heridas de importancia, aunque fue trasladado al hospital por precaución. El agresor fue detenido 2 días después del partido y quedó, aunque te parezca increíble, en libertad con cargos. Just steal our one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever. Hace unos años se rompió por completo. El humorista que veíamos en alguno de los mejores programas cómicos de televisión, haciendo monólogos y con un humor inteligente, terminó en un hospital psiquiátrico y atado a una cama. Cuando se recuperó, decidió poner toda esa experiencia en unos folios en blanco, por si las voces vuelven. Querido Ángel Martín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ángel, ¿cuándo te das cuenta de que algo iba mal en tu cabeza y cómo acabas en un psiquiátrico? No, yo en realidad no me di cuenta de que algo estaba pasando en la cabeza. O sea, quien se da cuenta es mi chica a raíz de una publicación en redes sociales donde yo le doy la enhorabuena por el éxito de una película con la que ella no tiene nada que ver, y eso que para la gente que no está en mi entorno, de repente es una publicación que interpretan como, bueno, pues una broma de Ángel, será comedia. Mi chica se da cuenta de que algo raro pasa porque no tiene ningún sentido. Entonces es ella quien da la voz de alarma y consiguen que yo vaya a un hospital porque malinterpreto una pregunta. O sea, cuando me preguntan si les acompaño al hospital, yo creo que se refieren a que les acompañe para una cosa suya, y de repente cuando estoy allí, pues es cuando descifro que es para mí y ya me ingresan. ¿Cuál fue el diagnóstico?
Brote psicótico, vamos. No he investigado. Después de la salida no he ido a hablar con más médicos, etcétera, etcétera. Entonces lo que aparece en la hoja de ingreso es un brote psicótico. Por brote, lo de psicótico ahora lo hablamos. Lo de brote da la impresión de que es como una aparición que no tiene por qué volver a aparecer, ¿no? Bueno, depende, puede volver. Hay mucha gente que sufre varios brotes a lo largo de su vida, vamos, que tiene uno y luego es recurrente y vuelve a tener caídas, etcétera, etcétera. Entonces, el por qué se llaman así las cosas, la verdad es que nunca me he molestado en investigar. He estado centrado en recuperarme yo, más que en tratar de buscar explicaciones a las cosas, etcétera, porque eso a mí no me resultaba útil. O sea, perder tiempo tratando de descifrar qué había pasado no me permitía remontar, me estancaba. Pero yo me preocupé cuanto antes en estar bien. Correcto. Permíteme, sobre este asunto, un matiz más. Lo de psicótico, ¿qué significa? Para que entendamos. Yo entiendo que significa, muy resumido y en titulares, delirios, probablemente. ¿Eso es desconexión de la realidad, quizá? Bueno, en mi caso, la realidad, lo que sucedía era que mirara donde mirara, todo tenía un sentido. La sensación que tienes, al menos en mi caso, y gente que ha pasado por cosas similares, es la sensación de encajar el universo y que todo tiene una explicación, absolutamente todo tiene un porqué y te da pistas de hacia dónde debes ir, pensar, mirar, para que las cosas salgan tal y como tú quieres que salgan. ¿Qué tiempo estuviste en el psiquiátrico? 14 días, 2 semanas. Cuando hablamos de psiquiátrico, ¿qué es? ¿Un ala de un hospital o un hospital especial? No, es el ala de psiquiatría de un hospital. O sea, tiene un recinto con unas habitaciones y una zona común donde la gente que está internada allí comparte. Y esa zona común en el Hospital Puerta de Hierro, que es donde yo estuve ingresado, hace las veces como de zona de estar en los momentos que tienes como para, a media tarde, o ver la tele un rato o leer, y aparte pues es la zona donde se ponen los desayunos, las comidas y las cenas. O sea, es una zona común y el resto, la mayor parte del tiempo estás en la habitación. Hablaremos naturalmente del libro, que es la consecuencia de esa experiencia, pero hablar de esto ¿te resulta incómodo, te resulta tensa? No, para nada, en absoluto. No, cero. Hace un año decides contar esa experiencia en un libro, pero con toques de humor, marca de la casa, de humor de los tuyos, ¿no? ¿Por qué te decides a contarlo y cómo se puede poner humor en una experiencia que a mí se me antoja bastante dura? La experiencia es dura, sí, y sobre todo no escribes el libro en el momento en el que estás mal. O sea, el hecho de poder escribir algo, lo escribes desde el lugar en el que estás ahora, ¿no? Que es muy distinto al lugar en el que estás cuando sales de un hospital. El por qué escribir el libro realmente es una carambola de casualidades. O sea, cuando Planeta contacta conmigo con la propuesta de escribir algo, nadie sabe que yo estaba ingresado por un brote psicótico y contactan con la idea de escribir algo más relacionado con entretenimiento o con redes sociales que con cualquier otra cosa. A mí ese tipo de proyecto no me interesa y entonces me doy cuenta durante esas conversaciones y tal que tengo la opción de escribir el libro que yo no encontré cuando salí del hospital. Cuando yo salí del hospital buscaba un libro de alguien que hubiera pasado por un brote psicótico, hubiese conseguido remontar para tratar de copiar milimétricamente la estrategia que él o ella hubiese usado, que yo no tenía absolutamente ninguna ni sabía por dónde empezar. No encontré ese libro y entonces cuando Planeta contacta conmigo hace un año y me propone escribir un libro, me doy cuenta de que por lo menos soy alguien que ha pasado por algo así y ha conseguido remontar hasta el punto de que una editorial le proponga escribir un libro. Entonces me doy cuenta de que tengo la opción de escribir el libro que yo no encontré por si alguien ahora mismo lo está buscando, como lo busqué yo en su día. Padecer un brote de este tipo te sumerge en una cueva muy profunda y muy oscura. Sí, sobre todo la salida del hospital. Yo creo que mucha gente confunde la salida del hospital con el momento en el que ya estás bien y eso es lo más erróneo del mundo. Cuando sales del hospital es cuando peor estás. Es el peor momento del viaje que estás a punto de hacer. Que salgas del hospital no significa que estés bien, significa que ya estás controlable y no necesitas estar a lo mejor 24 horas en observación, pero la salida del hospital es cuando de repente el mundo es el lugar más oscuro y profundo que puedas imaginar. ¿Eso tiene que ver algo con una depresión? Eso es probablemente una depresión, sí. Sí, cuando tienes la sensación de que te han succionado el alma, es probablemente una depresión. Sí. Ángel, ¿es cierto que en algún momento estuviste atado a una cama? Sí. Al llegar allí para poder ponerme la medicación, yo cuando ingresé, interpreté mi ingreso en el ala de psiquiatría como si estuviera entrando en una habitación de escape de la que tenía 1 hora para salir
Entonces, mientras me puse a buscar pruebas para tratar de escapar, encontré un tornillo y cuando los enfermeros vinieron a quitármelo, pues yo no solo no lo soltaba, sino que iba soltando frases diciendo dejad que me lo quede, si no me voy a cortar las venas. Entonces, claro, al intentar inyectarme pues el medicamento para que yo me calmara o bajara intensidad era imposible porque yo partía todas las jeringuillas mientras me sujetaban, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron que atarme a la cama para poder inyectarme y luego pues pasé un tiempo atado a la cama. ¿Y tú recuerdas nítidamente ese momento de intentar que no te pusieran la inyección y tal? ¿Lo recuerdas nítidamente? Nítidamente, bueno, sí, no sé qué interpretar a cada uno por nítidamente, sí, pero sí recuerdo la fuerza que hacía para impedir que me inyectaran nada. La fuerza que hacía sí la recuerdo y el momento en el que consiguen tumbarme la cama y abrirme los brazos para poder atarme, sí lo recuerdo nítidamente, sí, sobre todo las emociones que tienes ahí, sí. El libro se titula Por si las voces vuelven, ha tenido tanto éxito, lleva ya 15 ediciones, más de 300.000 ejemplares vendidos, lo acabas de reeditar, incluso estás pensando en convertirlo en un monólogo. No es exactamente así, no es convertir el libro en un monólogo, hacer como el libro, llevarlo por los teatros, sino que a raíz de Por si las voces vuelven sí que se ha generado un movimiento muy relacionado con el libro y a mí me ha permitido escribir, el libro me permitió escribir, o sea, me permitió descifrar el poder que tienen las palabras en combinación con la comedia. Entonces sí que estoy preparando un espectáculo con intención de no solo hacer un monólogo de jiji jaja como hasta ahora se hacía, sino con la intención de tratar de ver si podemos ir un poco más allá y encontrar algunas herramientas que demuestren que estar loco no es el hecho de tener o no tener voces en tu cabeza, sino el volumen en el que tienes esas voces y la capacidad de tratar de regularlas y ver que no estás solo en muchas de las cosas que crees que estás solo. Estoy hablando con Ángel Martín. Si su nombre no te dice nada, pon en internet, Ángel Martín. Efectivamente, el del anuncio de Movistar que habla muy rápido. ¿Este libro ha tenido algún punto terapéutico para ti? Sí, para mí sí. O sea, no eres consciente cuando das el ok a escribir el libro, pero en el momento en el que tienes que escribir algo con la intención de que le sirva a alguien, cuando escribes con la intención de que tu experiencia, con la esperanza de que tu experiencia le pueda servir de algo a alguien, te das cuenta de que vas a tener que masticar tanto lo que has vivido para poder explicarlo bien y que se entienda, que inevitablemente se convierte en algo terapéutico, sí. Cuando lo escribías, ¿en algún momento te has acojonado de pensar lo que has pasado? No, acojonar no. No. Ha habido momentos duros durante el viaje de recordarlo, pero acojonarme no. Tener miedo no, para nada. ¿Y cuando hablas de dureza, a qué te refieres? De que de repente tienes que volver de forma muy consciente a momentos muy, muy duros de tu vida, estados emocionales que son muy tristes. Es decir, la única forma de poder encontrar las palabras que necesita alguien que ha estado mal es yendo al momento en el que estabas muy mal para ver cuáles eran las cosas que necesitabas para salir de ahí. Entonces, tener que volver de forma consciente a los peores estados en los que has estado, pues es duro, claro. ¿Qué tal estás ahora? Muy bien. Sí, ¿No te estresa hablar tan rápido, Guño? No, hombre, pero yo hablo rápido 2 minutos al día, ¿eh? No, si hablara a esa velocidad 24 horas probablemente sí sería un infierno, pero no, es una broma de 2 minutos, no, es llevadero. Oye, en caso de que haya gira, el título que es Punto para los locos. Punto para los locos, sí. Viene a raíz de una historia y una anécdota que hay en el libro, sí. Si la contamos, ¿lo estropeamos? No, ningún problema. Es una de las frases que ha trascendido mucho. Hay gente que se la ha tatuado, etcétera. Y es una frase que surge de una anécdota. Yo cuando estoy ingresado en el psiquiátrico, muy rápido la cuento. Tú no puedes, hay una zona común donde puedes ver la tele, pero tú como paciente no tienes acceso al mando a distancia de la tele. Es decir, tú no puedes cambiar la tele. O sea, los enfermeros ponen lo que vas a ver y ya está. Entonces hubo un día en que a un enfermero sí que le dejó a uno de los pacientes el mando a distancia, porque consideró que podía cambiar de canal, y entonces el paciente tenía el mando y de vez en cuando cambiaba. Entonces coincidió con un cambio de turno de enfermeros. Entonces cuando llegó el nuevo enfermero y vio al paciente con el mando, fue corriendo a quitárselo pensando que el paciente lo había cogido a escondidas. El paciente empezó a decir que se lo había dado otro enfermero, el enfermero nuevo no le creía demasiado y entonces el enfermero que le había dado el mando salió de la habitación donde se estaba cambiando y le dijo, sí, se lo he dejado yo, devuélveselo. Y entonces el enfermero le devolvió el mando al paciente y en ese momento yo me levanté y grité punto para los locos. Y entonces a raíz de ese momento
parece que yo me paseaba por el hospital repartiendo puntos. Cuando los que estábamos ingresados hacíamos algo que estaba bien, yo gritaba punto para los locos, y cuando los enfermeros hacían algo que me parecía que estaba bien, gritaba punto para los enfermeros. Pues es una anécdota que surge de ahí. Ángel, quien tiene un brote de locura, quien tiene una locura coyuntural o que la tiene estructural y la tiene toda la vida, ¿se puede considerar a estas personas un renglón torcido de Dios? No he hecho ningún análisis acerca del tema. Yo soy un tipo que pasó por un proceso y ha contado lo que ha vivido y cómo ha salido de ahí, por si le sirve de algo a alguien. No creo que renglones torcidos de Dios, no. Creo que absolutamente todo el mundo tiene momentos donde está totalmente perdido, desubicado, y hay gente que de repente pues su cabeza llega a un pozo un poco más profundo que el de otros, pero no creo que sea una excepción lo que yo he vivido. O sea, no creo que sea muy poca gente la que pasa por cosas parecidas. De hecho, empiezo a sospechar que lo raro es no pasar por cosas de este tipo. Ya. No querer profundizar mucho en el tema es también un mecanismo de autodefensa. No, es un mecanismo de que no me interesa lo más mínimo. O sea, no me interesa profundizar en la parte médica de las cosas. Me interesa la parte humana y las herramientas de lo que te viene bien a ti. O sea, a mí los nombres técnicos o los motivos químicos de por qué suceden ciertas cosas no me han interesado jamás. Entonces, no, tiene que ver con que de repente no soy alguien que quiera especializarse en la química del cerebro. No. O sea, es posible que un tío formado, con una personalidad bien asentada, en fin, pues supongo que con las vulnerabilidades que tenemos cualquier ser humano, una persona formada, equilibrada, con una vida normal, con tu pareja, ¿pueden ocurrir estas cosas? Sí, vamos, conozco mucha gente que le sucede. O sea, a raíz de la publicación del libro y de un podcast que arranqué también con el libro, recibo muchos mensajes de mucha gente que ha leído el libro diciéndome que ha pasado por cosas muy parecidas, muy similares. Sí, puede suceder. No sé, la gente tiene tendencia a pensar que esto sucede si estás muy desequilibrado, muy desordenado, no, puede pasar en cualquier momento. Y además así, en un momento, ¡pum!, te desconectas. Bueno, no lo sé, no sé si en un momento, o sea, no sé si de repente tu vida es maravillosa, todo es perfecto y eres súper feliz, de repente se acaba desconectando todo, imagino que no, pero no sé si hay alguien que pueda decir que al 100% todo es milimétricamente como sueña y desea. Entonces eso sería interesante preguntarle a alguien que tenga la certeza de que todo es milimétricamente como desea. Correcto. En el momento que a ti te ocurre esto, ¿qué fue? ¿Como un momento de off, psiquiátrico y luego on? ¿Es así de esquemático o no necesariamente? ¿O fue, no, para bajar a esa cueva fue también un proceso? No, a la cueva no bajas tú de forma consciente, a la cueva bajas y punto, no hay más. O sea, quiero decir, en el momento en el que tú sales del hospital, el mundo está roto por completo. Ya está. O sea, si tú es como si de repente tú tienes la certeza de que has encajado el universo, todo tiene una explicación y el mundo funciona de una manera, y cuando sales del hospital nada de eso funciona así. Es como si pasaras a entrar en un mundo totalmente distinto al que tú conocías, donde empiezas a formar parte de un mundo en el que no sientes que pertenezcas a él. Pregunta que yo tengo todo el derecho a hacer y respuesta que tú tienes todo el derecho a decir, paso de esa cuestión. ¿Tu pareja se asustó mucho, se preocupó mucho, supongo, no? Hombre, el sentido común me lleva a pensar que sí, claro. Vale, cualquier persona que te quiera cuando te pasa algo así, yo creo que se asusta. Si no se asusta un poco y le da igual, pues igual no te quiere tanto. O sea, yo creo que cualquiera se asustaría de que a alguien que quieres le suceda algo que te desubica tanto, claro. Vale, ahora esta pregunta, cuya respuesta podía parecer obvia, me lleva realmente a lo que te quería preguntar. Uh-huh. Una vez que ya tienes la capacidad de decir, voy a poner esto en papel, quiero que la gente que pueda pasar por esto tenga algo que yo no pude encontrar, alguien que cuente aquella experiencia, ¿a ella la has encontrado igual? ¿Te mira de vez en cuando con cara extrañada? ¿Está preocupada? ¿Está feliz? Jamás, como me va a mirar con cara de extrañeza. Quiero decir, alguien, en el momento en el que tú quieres a alguien y notas que esa persona está sintiéndose bien, satisfecho y está haciendo lo que siente que necesita hacer, tu felicidad es compartida. Si la felicidad no es compartida, nos queréis. O sea, si estás con alguien que no se alegra de que tú te sientas feliz, satisfecho y disfrutando de lo que estás haciendo, si la persona que está contigo no disfruta de eso no es amor. Uh-huh. Es otra cosa, no sé qué es, pero amor no, claro.
Digo hoy, cuando digo hoy quiero decir hoy. ¿Crees que es la mujer de tu vida? Ni siquiera sé, o sea, ni siquiera sé dónde pretende llegar ese tipo de pregunta, pero vamos, es la mujer que me ha salvado la vida. Wow. O sea, ha estado a mi lado en el momento más caótico de toda mi historia y es la persona que ha estado a mi lado en el momento que más necesitaba amor. Es infinitamente alguien imprescindible en mi vida, es alguien a quien amo profundamente. Vale, no sé dónde quería ir la pregunta, pero desde luego la respuesta se ha llegado al sitio donde yo quería oír, donde yo me imaginaba que podía ser, en el sentido de que cuando alguien pasa por un bache de este tipo, un bache emocional, el amor es tan importante, es un auténtico salvavidas. Pero el amor es imprescindible aunque no estés en ese bache, pero o sea, mi amor es profundo hacia cualquiera. O sea, ahora mismo estamos charlando tú y yo y tengo un amigo fuera fumándose un cigarro porque estábamos grabando y a ese tipo lo quiero con una profundidad que espero lo sepa, porque es alguien que ha estado también en ese momento. Entonces tenemos mucha tendencia a valorar a la gente que está en los momentos muy duros, pero realmente no tendrías que tener a nadie en tu entorno que no tengas la certeza de que os amáis profundamente y que solo os vais a hacer el bien. Todo lo otro es un poco... no te digo que tengas que estar queriendo a todo el mundo con el que estás, pero lo inteligente es que tu entorno más cercano sea gente que sabes que puedes confiar en ellos y ellos en ti. ¿A esas conclusiones ya estabas antes de o después de...? No con tanta certeza, no con tanta certeza. ¿No hay mal que por bien no venga? Sin duda. En la nueva edición de Por si las voces vuelven, me dicen que cuentan con un prólogo y una dedicatoria muy especial por tu parte, ¿no? Bueno, ha sido bonito escribirlo porque queríamos añadir eso, una dedicatoria y un prólogo, pero no queríamos, o sea, sobre todo no me apetecía escribir nada que no sumara. Es decir, no me apetecía escribir un prólogo que fuera totalmente prescindible. O sea, por rellenar ha sido tan importante el proceso de escritura de este libro y he intentado que cada palabra sirviera de algo en cualquier momento que no quería simplemente hacer un prólogo de gracias y ya está. Entonces, ha sido un viaje muy bonito porque sí que se ha podido escribir después de un año y después de haber estado reflexionando sobre ciertas cosas y tratando de buscar cosas que quizás puedan sumar un poco más. Entonces, sí, yo creo que hemos conseguido que aunque son unos folios, tampoco son muchísimos folios, pero que esas palabras que hemos podido añadir sirvan, sumen. Sí, creo que lo hemos conseguido, sí. Muy bien, señor Martín, pues he de decirte que después de esta conversación, para mí, hay un antes y un después. En la imagen que tenía de Ángel Martín, me comprometo conmigo a leer el libro, porque tengo la impresión que después de leerlo también puede haber un antes y un después. Muchas gracias. Con que te sirvan un par de palabras, yo me doy por satisfecho. Solo con que sepas que no hablo muy rápido las 24 horas, yo ya me quedo tranquilo. Solo con eso me quedo relajado. Yo creo que Ángel Martín, después de esta experiencia, hace honor a su nombre. Ángel, te mando un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao. Y como es tradicional en este programa, porque este programa es tradicional, vamos con nuestro contestador automático. La canción de tu vida. Hoy, el gran compañero, amigo y comunicador, Joseba Larrañaga. A continuación, dale al botón izquierdo. Ahora dale al botón derecho. Ahora pulsa el del centro. Ahora que no hagas caso. Deja tu mensaje cuando escuches la señal. Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. No es fácil, una elección de este tipo, pero como todos hemos estado marcados por nuestra cultura más cercana, yo podría elegir algunas canciones de varios grupos vascos. No obstante, teniendo en cuenta que este es un programa universal, pues he elegido una canción mucho más conocida por todos, que me marcó, eso sí, desde el inicio. Es la canción Thunder Road de el disco, uno de los discos más importantes de la historia del rock, que es el Born to Run de Bruce Springsteen de 1975. Primera canción precisamente de ese disco. Por eso, la canción que he elegido es la primera versión, porque después, con el cambio o con el paso del tiempo, se han realizado numerosas versiones y él mismo pues ha ido transformando esta canción. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una historia de amor imposible, una historia de amor que se enfrenta a la última oportunidad y es una decisión difícil. ¿Qué hacer? ¿Cambiar tu vida radicalmente
o seguir manteniendo la misma que llevabas. Es una canción minimalista en su inicio que va creciendo hasta convertirse en una canción, para mí, muy efervescente. Y es una canción que además ha estado en actualidad en los últimos días, en las últimas semanas, porque 46 años después de que la compusiera Bruce Springsteen, se ha cambiado la letra. ¿Y se ha cambiado mucho la letra? No, se ha cambiado solo una palabra. Y es que el vestido de May, en la canción original, en la letra original, decía se ondea y se ha cambiado por se balancea. Bueno, pues a pesar de este mínimo cambio, ha habido un gran debate en torno a ella. Es una canción que a mí me emociona cada vez que la escucho y desde luego la habré escuchado 1001 veces y espero seguir escuchándola muchas veces más. Espero que os guste. Un abrazo. Gracias, Joseba. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Make crosses from your lovers, the roses and the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Qué bueno es este tío, qué bien suena, qué bueno. Ya veo por aquí a los compañeros de los servicios informativos, es un buen momento para decirte hasta pronto. Ya se acercan los compañeros de los servicios informativos de las 4, el boletín de las 4, 3 en Canarias. A continuación Poniendo las calles. A continuación Herrera en COPE. La radio continúa y nosotros, si te apetece, nos encontramos la próxima semana. Taking shape, we are diamonds taking shape. Through
¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, vamos a ver, Uriarte. Herrera. Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos. Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo. Yo la que más me ha arrepentido es la maratón. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.